Voluntad Popular ha indicado ante la opinión pública que lo primero es la atención del ciudadano en lo que es una severa crisis humanitaria. Y esta crisis se desarrolla en el estómago de los venezolanos, en la salud del venezolano, pero hay un tema que también enfrenta a lo que es la labor diaria, el desarrollo diario de las personas mayores, de nuestros estudiantes, de nuestros niños, y es el tema del transporte. Es por eso que hemos visto en los últimos días cómo la gente de manera espontánea protesta por el problema del transporte. Es que el transporte, como un bien fundamental y esencial, provoca también el aumento de la alimentación, provoca los problemas de la inseguridad. Por ello que Voluntad Popular y su dirección nacional, nuestro inspirador y fundador Leopoldo López, está recibiendo dentro de su fila un importante líder del transporte que por muchas décadas o varias décadas le ha dedicado su vida activa a lo que es el servicio del usuario. José Luis Montoya, desde 2008 fue presidente de la Asociación de Carritos o de Transporte Colectivo Propatria Chacaíto, fundador y presidente del bloque del oeste, el fundador del bloque del sureste, del noreste y del centro, y presidente de la Central Única de Coordinadores de todos esos bloques. Pero a la par de eso, Voluntad Popular ha indicado de que solo podemos entender la conducción política cuando tenemos un basamento social. El desarrollo y la actividad, la labor de José Luis Montoya a favor del usuario lo comenzó a desarrollar hace años atrás en el kilómetro 3 del Junquito, donde junto con los vecinos, ellos, como el régimen no produce lo necesario para que las vías tengan una circulación adecuada, ahora con los usuarios, ellos mismos arreglaban las vías. Con los usuarios entonces acompañaba a lo que es un drama para todos los venezolanos, un drama para todos los caraqueños, que es el tema del transporte, no solo para los niños, sino para todos nuestros estudiantes. Entonces, queremos darle la bienvenida a José Luis Montoya, a todo su equipo, para que podamos nosotros tratar adecuadamente lo que es el tema del transporte. Y en símbolo de ello, vamos a nombre de Leopoldo López y de la Dirección Nacional entregarle nuestro símbolo, que es la franela de Voluntad Popular, la franela de Leopoldo López. Bienvenido. Bienvenido. Vente para que te pongas así en el medio de todo. Pásala. Bienvenido. Gracias. Que se ponga el carro aquí. Tigre, por favor. ¿Qué? Tigre, por favor. Ah, pues. Bueno, muchísimas gracias al doctor Veloz y a todos los señores acá de FAS, Frente Amplio Social. Gracias y el gremio de Voluntad Popular, gracias por este momento. Nosotros en el sector transporte público, pues bastante desasistido desde hace muchísimos años, pues necesitamos que los transportistas entiendan esta situación que estamos viviendo en la actualidad. Sabemos que el sector transporte público, la mayoría, todos somos gremialistas. Hay muchos compañeros que dependen o participan en diferentes partidos políticos. A algunos no les gusta que dirigentes del transporte pertenezcan a algún partido político, pero creo que es el momento que los transportistas entiendan que sin la parte política nosotros el transporte creo que no puede avanzar. Nosotros, como lo dijo el doctor Rafael, la situación de transporte
es muy difícil en los actuales momentos. En este momento se está realizando una rueda de prensa en la Federación de Transporte en El Paraíso, precisamente con todos los sectores del transporte nacional y con los bloques de Caracas, para explicarle a la colectividad, a los ciudadanos, la situación que se nos avecina en los próximos días. Es una situación alarmante. Yo quiero dejar bien claro que el transporte público en Caracas, más del 80 y el 85% de transporte urbano y troncal está paralizado por falta de repuestos, partes, autopartes, lubricantes y ahora de moda el gasoil y gasolina. No solamente esto se está viviendo en la frontera, sino también estamos viviendo en la Gran Caracas. Eso indica en cantidades de unidades, más de 22.000 unidades de transporte público están paralizadas en los 5 municipios de la Gran Caracas. También un promedio de entre 4.800 a 5.000 unidades de transporte son las que están prestando el servicio en la Gran Caracas, tanto urbano como troncal. Eso es lamentable explicarlo, es muy difícil. Estamos viendo ya camiones 350, camionetas Picó cargando pasajeros. Ya creo que está manejando el Estado, el gobierno está manejando que nos conduce a una manera de trasladar pasajeros, será con una carreta y burro, porque ya no queda otra. Esta situación es muy alarmante. En el caso de las rutas extraurbanas, el transporte público está paralizado más del 90%, solamente está funcionando un 10%. Yo quiero dejar bien claro que las unidades, cuando están abarrotados de pasajeros, no es porque el pasajero tiene mucho dinero para salir a pasear, simplemente es que hay menos unidades de transporte público para prestar el servicio. Entonces, en los próximos días se avecina una crisis, un paro técnico del transporte público. No es un paro provocado por los transportistas, y dejamos bien claro esta situación. Es un paro técnico provocado por el Estado, un Estado que está empobreciendo al ciudadano y empobreciendo al transporte público. Esto es una lucha que tenemos que unirnos, los usuarios con los transportistas, porque a la hora de la verdad somos los mismos, y tenemos que unirnos e ir en contra de este Estado que está empobreciendo cada vez más a los ciudadanos. Esta es una situación alarmante que estamos viviendo. Hasta ayer, reparar un motor de un vehículo de transporte público a gasolina costaba 10 millones de bolívares. Para reparar un vehículo, un motor para un transporte a gasoil, un Encava, por ejemplo, estaba costando hasta ayer 50 millones de bolívares. Hasta ayer un caucho para un Encava te estaba costando 8 millones de bolívares. Y para un carro a gasolina, un 750-16, te estaba costando, hasta ayer te estaba costando 3 millones y 4 millones de bolívares. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos nosotros para seguir prestando un servicio? ¿Cómo hacemos nosotros para sacar las unidades de transporte que están paralizadas? ¿Cómo hacemos? Con la ayuda del Estado, pero el Estado no está brindando la ayuda que debe, y por obligación y por la Constitución ejercer sobre los ciudadanos que prestamos el servicio. Nosotros también sabemos que la función de prestar un servicio de transporte público no es competencia de los transportistas, es competencia del Estado. Pero el Estado en los actuales momentos lo que ha hecho es ir acabando las asociaciones civiles, ir acabando las cooperativas, las empresas de transporte, y yo creo que es para que la gente camine y para que la gente viva cada vez peor. Esto es pero muy lamentable lo que está sucediendo, y dejamos bien claro como transportistas que la situación no es provocada por el sector transporte, sino es provocada por otros entes nacionales del Estado. También dejamos bien claro que los subsidios, el subsidio del pasaje estudiantil, un tema muy difícil, debatido y logrado desde hace muchísimos años, de la década de los 80, con los transportistas y los estudiantes. En la actualidad, el Estado demora
muchos meses para cancelar lo poquito que medio paga de subsidio a los transportistas. Esta situación está acarreando problemas y nosotros no queremos problemas con los estudiantes. Los estudiantes son nuestros hijos y por lo tanto debemos unirnos estudiantes y transportistas para buscarle una solución completa a esto. Porque una unidad que aborde tantos estudiantes, tantos adultos mayores, pues lógicamente ese transportista que está subsidiando, porque es el que realmente está subsidiando al estudiante y al adulto mayor, pues no lleva nada para la casa. Es una situación muy fuerte, nosotros tenemos que explicarlo por los medios de comunicación y le damos las gracias a los medios de comunicación por esta cobertura, para que el ciudadano de a pie entienda la grave crisis que se aproxima y que en los próximos días esto va a empeorar en el sector transporte público. Entonces, señor Montoya, ¿cuál sería el planteamiento para tratar de resolver esta situación que se ha agravado a lo largo de los años? ¿Qué proponen ustedes para resolver este problema? Bueno, yo dejo bien claro que el 20 de mayo del año 2003, nosotros en el sector transporte público hicimos un pliego de 20 puntos de la situación grave que vivía el transporte para ese momento en el 2003. Ese documento fue entregado directamente al ciudadano presidente de la República y a los ministros de infraestructura que estaban en ese momento. Todos esos puntos que estaban allí plasmados, esos se han utilizado y han ido utilizándolo prácticamente en contra del mismo sector. O sea, las armas que nos perjudican las han utilizado para seguir perjudicando al sector. Entonces, ya uno en el trayecto de todos estos años se ha dado cuenta que no es la solución, que el Estado no está buscándole la solución a este problema del transporte, sino que más bien ellos están causándole problemas al transporte. ¿Cómo se soluciona el problema del transporte en Venezuela? Fácil, a corto plazo, con dólares preferenciales que le entregan a los importadores y importadores de repuestos, parte, autoparte, como era anteriormente, que usted iba a las ventas de repuestos y conseguía repuestos a precios como debía ser, y porque existía una competencia. Y eso ayudaba a que hubieran repuestos de menor o más alta calidad, en primer lugar. En segundo lugar, buscando la manera, ¿verdad?, de traer y ensamblar en el país unidades de transporte público como debe ser, y no traerlas de China para prestar un servicio en Venezuela, cuando en Venezuela existen o existían más de 15 ensambladoras propias de los venezolanos, y que en la actualidad solamente quedan 3, y la cuarta era en Cava, y esta semana cerró la planta porque no hay producción de vehículos en Cava. Ahora bien, para generalizar y buscar una solución como debe ser, porque ya vemos que no, en 18 años no hemos avanzado, sino vamos empobreciendo el país, la solución es política, la solución es cambiando del sistema de gobierno y buscando una manera democrática con elecciones como debe ser, para salir de este atolladero donde Venezuela está y donde los próximos días se profundizará más el problema. Amigo Montoya, no obstante, el gobierno se jacta de decir de que hay cooperativas que están contribuyendo con el transporte público. Hablan de caucho, hablan de batería, una serie de partes y autopartes. ¿Cuál es la realidad de esta situación? Y por otra parte, también alaba mucho la misión transporte. Usted llega de acuerdo con alguna cooperativa. ¿Cuál es la realidad? Porque tampoco se ve, y da más bien lástima verla en el cementerio 12 de los chinos. Claro, muy importante esto, porque usted nada más llega allí al terminal de Oriente y se da cuenta del cementerio impresionante de vehículos parados allí, que esa cantidad de vehículos deberían de llamar a los transportistas y entregárselos para repararlos y ponerlos a funcionar. Es muy lamentable, porque el Estado pues tiene una manera muy amplia de comunicarle al pueblo, a los ciudadanos, de que existen proveedurías, que existen una misión transporte, que existe, ¿cómo no? Existen, pero la proveeduría, cuando empezaron, funcionaban aproximadamente entre un 2 y un 3% al transporte nacional, le llegaba al transporte nacional un promedio de un 2 o un 3%, nunca pasó de allí. En actualidad no llega ni siquiera al 1.5%. Eso es grave, porque ellos
manejan la proveeduría como una solución eminente al sector transporte público. No es la solución, eso no es la solución. Eso es parte de ayudar en algo, a resolver el problema, pero esa no es la solución. La solución es entregándole los dólares a las personas que traen los repuestos al país, como debe ser, como debe funcionar un país en términos normales, y aparte de eso, proyectar el aparato productivo. No es posible que las ensambladoras traigan el aluminio de otras partes del mundo cuando Venezuela tiene producción de aluminio o en el caso particular de hierro. Los vehículos de transporte público utilizan más o menos 5 elementos, que es hierro, aluminio, gomas, vidrios, y lo demás es chasis, motor y caja, la traen del extranjero. Entonces es una situación muy alarmante que un país productor no tenga cómo reparar unidades y producir unidades de transporte público. Con respecto al pasaje a 700 bolívares, ¿considera el gremio que es suficiente para costear los gastos de las unidades colectivas, tomando en cuenta que 700 bolívares para un usuario es una cifra bastante alta? Sí, es verdad. Mire, el poder adquisitivo de los ciudadanos venezolanos, el sueldo mínimo es uno de los sueldos más bajos que hay en el mundo. Y eso es una situación, una realidad bastante difícil para nosotros los transportistas, que también somos usuarios y que también pagamos pasajes. Ahora bien, aquel transporte malo es aquel que no se tiene. Y en la actualidad es una situación muy difícil porque no alcanza el sueldo del usuario para cancelar el transporte. Pero de alguna manera nosotros tenemos que buscar la manera de seguir sobreviviendo y subsistiendo. Eso no nos va a dar para nosotros comprar unidades nuevas porque no alcanza, no sirve, y alcanzará para medio remendar las unidades y seguir prestando este servicio a ver hasta donde podamos. Porque no es justo que un ciudadano que se esté montando en la actualidad en unidades en mal estado, y eso lo debo de reconocer como dirigente de transporte. A mí me da pena que uno se monte en una unidad toda estartalada, pero es que no hay otra manera como hacerlo. Y me da pena también ver usuarios, ciudadanos venezolanos, montados en un camión para llegar a su casa. Me da pena y dolor lo que sucedió hace 3 días en Gato Negro con los ciudadanos de La Guaira que no tenían unidades para abordar y llegar a su momento. Entonces, yo invito de que al ciudadano que entienda que esta es una situación muy alarmante. Yo sé que inclusive los costos operacionales que se hicieron en el mes de enero con el ministro Molina arrojaban para ese momento más de 700 bolívares en el mes de enero. Ahora imagínense ustedes hoy con la hiperinflación que estamos viviendo hoy, después de un aumento de sueldo y salarios que dio el ciudadano presidente el día de ayer, ¿cómo es posible que hoy todo esto ahora se haya triplicado los precios? Entonces, los costos operacionales hasta ayer del transporte público urbano y troncal arrojaban un pasaje de 3.200 bolívares. Eso es imposible que un ciudadano vaya a cancelar un pasaje urbano en esa magnitud. Échele y sáquenle en cuenta ustedes el metro, lo que está sucediendo con el metro de Caracas. No es posible que el ticket del metro cueste más que el pasaje que paga un ciudadano allí. O sea, el metro está colapsado y ahora que el transporte público superficial colapse, pues más se va a colapsar porque todo el mundo va a buscar la salida de ir en el metro de Caracas. ¿Cuándo estimaría usted que se podría producir este colapso del transporte público de Brest? Es un paro, yo estimo un paro técnico, ni siquiera un paro general de transporte, solamente se está parando solo, y yo creo que en los próximos días la situación va a ponerse más difícil, más fuerte. ¿Menos de una semana? No, pues diríamos 15 días, 20 días, un mes, la situación es muy alarmante. Usted se da cuenta, por ejemplo, en las unidades de transporte de gasolina, que están ya los motores en su último momento, se le está echando aceite quemado de otros carros, filtrando el aceite quemado para echárselo, porque no hay un litro de aceite. Hasta ayer te estaba costando 60, 70 mil bolívares. Y un vehículo de esos usa 6, 7, 8 litros. Un Encava está usando 20 litros de aceite. O sea, es imposible, es una situación totalmente imposible de sostener. Como tengo esa otra intervención, le puedo agradecer a su compañero, que en el sector del gremio de transporte muchos se tienen de participar en la política.
caso, usted no teme, porque los voceros del gobierno, muchos de ellos han calificado a Voluntad Popular y a sus dirigentes como terroristas. No teme que lo persigan, que lo acosen. Además, ¿qué ha pasado, ministro? ¿Qué ha pasado usted como guerrillista? Bueno, no, esto para mí no es nuevo. De hecho, si ustedes revisan por allí en internet, el 11 de agosto del año 2011, pues yo fui una de las personas que metieron preso como transportista por protestar por la muerte de un compañero. Pues ya uno, ya como quien dice, ya está vacunado contra esto, y ya aquí se trata es de seguir adelante en la supervivencia del sector transporte público, y hay que buscarle la manera. El líder y el dirigente siempre ve más adelante de lo que pueda ver una persona normal, y hay que buscarle la manera de que ellos vean que hace falta, que es importante, que los partidos políticos, ¿verdad?, que son, en este caso, son necesarios para que el sector transporte público siga avanzando. Es importante que cada quien participe en su partido político como debe ser. Lo importante es que el sector y que el país avance.